En cuanto a la figura de Jesús, bueno, que fue un personaje que se centró solamente a su prédica a los judíos, nunca tuvo ningún otro seguidor que no fuese judío, de hecho él mismo lo afirmó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que luego él no fue el que abre este grupo, este movimiento a los gentiles, sino que fue Pablo posteriormente que abre todo este grupo a los no judíos y se expande. Es como el cristianismo es como un judaísmo expandido, si podríamos catalogarlo así, que con el tiempo pues se ha ido distanciando más y más y más para marcar la diferencia entre ambas religiones. Entonces, luego las nociones de si Jesús fue el Mesías o no, si fue el Hijo de Dios, si es divino, son debates que tuvieron lugar no dentro del seno de los seguidores de Jesús. Ahí no había ninguna duda de esto. Simplemente Jesús fue un maestro, un rabí, para algunos fue un profeta, etcétera. Pero nunca se le dio como que fuese divino o el Hijo de Dios o Dios. Todo el que sabe la historia de la iglesia y del cristianismo se percatará en los diferentes concilios, las reuniones de los grupos de obispos cientos de años después, cuando se van a reunir y en cada concilio diferente van a ir debatiendo la naturaleza de Jesús. Se llama los debates cristológicos, donde se debatió en su momento quién era Jesús, si era Dios, si era el Hijo de Dios, si era divino, si era hombre completamente o hombre y Dios al mismo tiempo. Todo esto se debatió. Se debate luego si es Hijo de Dios o María, quién es María, el Espíritu Santo. Todo esto se fue agregando a la religión con el tiempo, pero no era parte de las enseñanzas originales. Por tanto, todas estas creencias de los cristianos hoy pues son añadidos posteriores. Había grupos cristianos primitivos de los cuales tenemos textos, evidencia de estos primeros cristianos del siglo II aproximadamente, que no creían que Jesús fuese el Mesías y sin embargo eran seguidores de Jesús, pero solamente lo seguían como un maestro que estaba enseñando buenas enseñanzas, etc. Es para que tengan una idea la pluralidad de los primeros seguidores de Jesús, que no era un solito grupo con las mismas ideas. No, había muchos grupos con diferentes creencias sobre quién fue la figura de Jesús, y de ahí la necesidad de que en su momento se formasen estos debates y al final se establecieran doctrinas que se convirtieron en dogmas y en creencias de parte del mundo cristiano que dominó Europa, porque también hay su diferencia con los cristianos del Medio Oriente, con los cristianos coptos de Etiopía, de Siria, de Irak, etc. Esto es para situarnos en un contexto que luego se va del Jesús histórico, se transforma en el Cristo de la iglesia, en todo este tipo de agregados posteriores. Entonces, de forma breve, en términos generales, esto es lo que podríamos decir en cuanto al Jesús histórico y el Jesús que hoy, bueno, es aceptado y en el que creen la mayoría de los cristianos.